Evolución de la contabilidad en Colombia. La regulación contable en Colombia ha sido adoptada por el Estado para organizar y tener un control económico. Este ejercicio ha pasado por muchas etapas, adoptando mejoras para su correcta realización. Etapa precolombina. En la América precolombina, donde predominaban tres culturas relativamente desarrolladas: azteca en México, inca en Perú y chicha en Colombia, no se conocía la escritura alfabética. A pesar de esto, la actividad contable era práctica común entre los aborígenes. Por ejemplo, los aztecas llevaban cuenta de los tributos que recaudaban a las tribus sometidas. Los incas llevaban sus cuentas en lazos con nudos que representaban cifras. Y los chichas, cuyo comercio se realizaba por medio de trueques de mercancías, registraban sus transacciones con colores pintados sobre sus trajes. No sabíamos de nadie que hubiera pasado tanto tiempo en alta mar. Etapa de la conquista. Todos habíamos escuchado las historias que hablaban de otros, de aquellos que habían intentado cruzar el mar antes que nosotros. Marineros, soldados y antiguos príncipes a los que devoró la oscuridad. Historias de hombres que llegaron y no pudieron regresar. Con la llegada de los españoles a territorio americano, se inició una actividad económica sin precedentes. Los conquistadores obtuvieron de la corona múltiples concesiones, lo que dio comienzo a la explotación no solo de los recursos naturales, sino también de los aborígenes. Así, el español logra imponer en estas tierras, además de su cultura y costumbres mercantiles, sus prácticas contables. Por lo más sagrado, os juro que nos daba igual. Solo queríamos llegar. Y si éramos los primeros o los últimos, nos traía sin cuidado. Puede que no al almirante. Puede que él soñara con regresar y gritar que fue a él y no a otro a quien Dios había entregado las llaves de... Al conocer la consolidación de la conquista americana, en 1522, Carlos V, mediante cédula real, nombra a Rodrigo de Albornoz como contador real de estas tierras y le proporciona, junto a su acreditación, instrucciones muy precisas sobre el registro de las operaciones mercantiles. Etapa de la colonia, partida doble en América. Posteriormente, en el año 1591, el rey Felipe II ordena llevar la contabilidad del reino por partida doble, resaltando de esta manera la influencia italiana en la contabilidad española. Los colones establecieron en el territorio americano una serie de instituciones de carácter socioeconómico con el propósito de explotar al aborigen. Por ejemplo, la encomienda, obligación representada en servicios personales y productos naturales a cargo del colono; el tributo para encomendero; las pensiones para particulares; el quinto del rey; el sueldo para los corregidores y la mita, se constituyeron en importantes fuentes de ingreso para la corona. Durante la colonia, la iglesia, sin lugar a dudas, fue una de las instituciones más poderosas del nuevo reino. Se apropió de grandes extensiones territoriales, tanto rurales como urbanas, al cambiar del método de la fuerza a la enseñanza del Evangelio. En 1605 se establecieron en América Latina 3 tribunales de cuentas: Santa Fe, Lima y México. Se nombraron contadores especiales en La Habana y en Caracas, y se dictaron normas de manejo contable. Y en el año 1678, Felipe IV determina que los contadores reales deberían presentar cada 2 años cuentas a términos de cargo y data, debe y haber, al Real Tribunal de Cuentas. De esta forma, se logró el control y el registro de todos los impuestos recaudados y administrados por la corona. El mayor aporte para el desarrollo de la contabilidad en América lo proporcionó la comunidad religiosa de la Compañía de Jesús, la cual introdujo por primera vez en estas tierras libros de contabilidad.
el concepto de inventario, la noción del presupuesto y demás elementos desarrollados en Europa en ese entonces. La contabilidad no era ejercida como profesión liberal, sino por los clérigos como parte de sus actividades administrativas en las comunidades religiosas. Etapa de la República. A partir de la etapa de la República comienza a configurar un estado de independencia de la corona española, con un sistema de gobierno que, aunque con rasgos de régimen colonial, se encontraba bajo la dirección de los criollos, los cuales tenían a partir de ese momento la responsabilidad de administrar eficientemente los recursos de la naciente República de Colombia y asumir las funciones básicas que hasta en ese entonces se tenían. En Colombia, después de la independencia, se continuaron usando por mucho tiempo las técnicas contables traídas por los españoles, de acuerdo a las ordenanzas de Bilbao. El surgimiento de la República no trajo consigo modificaciones profundas en las estructuras socioeconómicas. La influencia francesa se extendió más allá del campo cultural, quedando atrás la universidad colonial, lo que dio paso al modelo francés de énfasis en la profesionalización. Esta tendencia dio origen a la Reforma de 1826, inspirada por el general Santander y orientada a la creación de la Universidad La Gran Colombia, con sede en Bogotá, Quito y Caracas. Etapa actual, la legislación contable. En el año 1821, mediante la ley del 6 de octubre, se organiza la Contaduría General, con el fin de reglamentar el funcionamiento de la Oficina de la Contaduría de Hacienda, con 5 contadores, bajo el nombramiento oficial. 30 años más tarde, se sustituye la Corte de Cuentas por la Oficina General de Cuentas, en la cual se establece como jefe un funcionario denominado Contador Mayor Presidente. En el año de 1873 se elabora el Código Fiscal. De acuerdo al Código de Comercio del año 1887, se exige a todos los comerciantes llevar al menos 4 libros de contabilidad, diario, mayor, inventario y balances, junto a estos libros un copiador de cartas. En los años siguientes se establecen las normas y los procedimientos para el manejo de estos libros. A comienzos del presente siglo y como resultado del desarrollo de la actividad comercial, financiera e industrial del país, se reglamentó la revisoría fiscal y se decretaron algunas normas tributarias con el fin de incentivar la inversión privada. En el año 1923 se expidió la Ley 17, mediante la cual se amplió la Escuela Nacional de Comercio. Sus enseñanzas se orientaron de acuerdo con los modelos europeos. La actividad industrial continuó su desarrollo para fomentar la creación de las sociedades anónimas, para lo cual el gobierno expidió la Ley 58 de 1931, mediante la cual se creó la figura de revisor fiscal. En el artículo 48 de esta ley se dio el reconocimiento de la profesión de contador juramentado. En el paso de los años se dictaron algunas leyes adicionales encaminadas a la reglamentación de la profesión contable. Por ejemplo, la Ley 73 de 1935 relaciona el manejo contable de las empresas públicas y privadas y el ejercicio de la profesión. Esta fijó normas reglamentarias para el ejercicio de la profesión en el país. En el año de 1951 se creó el Instituto Nacional de Contadores Públicos, conformado por contadores de gran trayectoria. 4 años más tarde se organiza la Academia Colombiana de Contadores Públicos titulados ADECONTI. La Ley 145 de 1960 reglamentó definitivamente el ejercicio de la profesión y fijó los requisitos necesarios para su práctica. En el año 1961 se expidió el Decreto 1651, en el que se determinaron normas y procedimientos requeridos para ejercer esta profesión, llevar contabilidad, autorizar estados financieros y elaborar declaraciones de renta. Hoy en día, los principios y normas de la contabilidad están descritos en el Decreto 2649 de 1993, a la espera de una posible adopción de estándares internacionales que derrodarían no solo ley, sino también historia. Las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. En Colombia empezaron a regir en el año 2009 a través de la Ley 1314, el Gobierno de Luz Verde. Para la adopción de estas normas nos da un panorama al principio de mucha incertidumbre. Los profesionales de la contabilidad, administradores y demás propietarios de empresas empezaban a hacer una obligación la aplicación de estas mismas. El Consejo de Contaduría Pública empezaba a jugar un papel muy importante para aplicar lo que sería un plan de trabajo y un cronograma para que las empresas lo utilizaran como base para la elaboración de los estados financieros. Las NIF son una serie de criterios y normas emitidos por la Junta de Normas Internacional de Contabilidad, que prepara la información financiera para la aplicación por parte de todas las empresas
de tal modo que pueda ser interpretada y entendida en diferentes partes del mundo, logrando la competitividad y la oportunidad de inversión en las entidades privadas o públicas que intervienen en un entorno macroeconómico.